Bien, muchas gracias. Espero que se me escuche. Mi nombre es Marlon Sosa. Un poquito. Muchas gracias. Disculpe. Ahora sí. Nuevamente, mi nombre es Marlon Sosa. Digamos que tengo una experiencia un poquito larga, digámoslo así, en robótica. Un pequeño resumen, digamos, de lo que soy. Actualmente soy ingeniero mecatrónico, especialista, y también soy docente universitario en la Universidad de La Salle y en la Universidad Salesiana. Todas, digámoslo así, en parte relacionadas a lo que es robótica. Me dedico a la investigación y, por supuesto, también a la docencia en lo que es robótica. Y lo que voy a presentarles ahora va a ser un poco de lo que es PyCoRobot, que es una librería que estoy desarrollando no solo, sino en conjunto con otras personas y con otros docentes de otras universidades, para que en un futuro, espero, no muy lejano, pueda, digámoslo así, implementarse, sobre todo en las carreras a las que involucra, que son informática, sistemas, mecatrónica, electromecánica, etc. PyCoRobot, voy a dar un pequeño, digámoslo así, una pequeña introducción. Es un sistema, por supuesto, completamente en lenguaje en Python. ¿Por qué? Porque me parece un lenguaje extremadamente flexible y fácil de entender, pero que combina librerías matemáticas, librerías enfocadas en visión por computadora, librerías de comunicación inalámbrica, entre otras. Y bueno, la idea de PyCoRobot es combinar todas estas estructuras para realizar, digámoslo así, implementación en la robótica. Es decir, no solo, digámoslo así, simulación y avance teórico, que por supuesto, aquellos o la mayoría de ustedes que seguramente están en carreras de ingeniería saben que la base casi para la mayoría de las carreras de ingeniería son matemática, cálculo, etc. Pero ocurre un problema, sobre todo cuando nos enfocamos en robótica, es que esto generalmente solo nos lleva a estudiarlo y posteriormente tal vez simularlo, pero nunca nos va a llevar a implementarlo. ¿Por qué? Por muchos factores. PyCoRobot, en este caso, podríamos decir que es una combinación de distintas áreas. En este caso, en el caso de sistemas de control, es decir, hacer que en este caso específico, hacer que un robot pueda llegar de un punto a otro de forma controlada, sistemas de navegación, que se encarga de generar rutas y hacer que un robot, digamos, de algún punto a otro pueda generar la mejor ruta posible. También podríamos decir algo que ya es más innovador, visión artificial, que en el caso de robótica no solo sirve para detectar personas y rostros, sino también sirve para detectar de forma visual la posición del robot, obstáculos, etc. Y algo que es la vanguardia hoy en día, que se está estudiando mucho, que son los sistemas multirobot, es decir, robots que trabajan en conjunto para realizar trabajos específicos. En ese sentido, lo que buscamos, o en este caso lo que busca esta librería es la implementación en tiempo real, es decir, que ya no nos, digámoslo así, centremos solamente en la parte de estudiar matemáticamente, sino también implementar en robótica, lo cual durante mucho tiempo se ha considerado y aún se considera que es difícil. Y ahorita vamos a ver por qué. La filosofía que propone, en este caso PyCoRobot, sería que los requerimientos sean mínimos y que pueda ser utilizado en el aprendizaje, enseñanza, desarrollo de sistemas robóticos complejos, pero que los requerimientos sean bajos, es decir, que nosotros podamos hacer robótica avanzada incluso, pero con requerimientos y costos mucho más bajos. Y de eso se encarga PyCoRobot. PyCoRobot en general es un conjunto de librerías que junta muchas disciplinas y lo que hace es generar librerías que sean sencillas, digámoslo así, de codificar, pero que sus resultados sean avanzados, o sea, listos incluso para una investigación nacional o incluso internacional. Ahora bien, las características, por supuesto, código abierto. A eso me refiero, que cualquier estudiante, docente o investigador tendría acceso a esta librería, es decir, literalmente ponerla en GitHub. No habría mucha más ciencia aparte de eso. La compatibilidad no solo se refiere a la compatibilidad entre los sistemas operativos, etcétera, sino refiere a la compatibilidad de los robots. Es decir, que el robot no necesariamente tiene que ser un robot muy caro, tiene que ser, o puede ser más bien un robot bastante barato. Los únicos requisitos son un robot con un microcontrolador, tal y como lo había mencionado el anterior speaker, que pueda tener como mínimo un Arduino, pero que pueda tener conexión Wi-Fi y control de motores, como mínimo. Posteriormente, la colaboración. Es decir, que
no solo sea yo ni las personas que estamos trabajando en esto, sino que sea cualquier persona interesada en lo que es desarrollo de robótica avanzada. Es decir, que muchas personas puedan, digámoslo así, no solo compartir sus experiencias, sino también subir programas que crean relevantes para, digámoslo así, alimentar la librería. Ahora bien, ¿por qué es importante la implementación de sistemas robóticos? Esto en la parte de robótica. El problema, como les decía, es que, sobre todo en Latinoamérica y más aún en Bolivia, la implementación es un objetivo que muy pocas veces se cumple, por varios factores. Entre ellos, uno de los cuales sería el estudio teórico y la simulación. Es decir, ¿a qué nos lleva esto? Que el estudio de la robótica, solo en un nivel teórico y simulado, no suele generar motivación. Es decir, que si ustedes solo estudian, digamos, un robot o cualquier otra área, pero solo a lo mucho lo simulan, generalmente no genera motivación del estudiante porque no está aplicando nada en la realidad. La falta de motivación genera desinterés en la profundización e investigación. Es decir, no tengo interés en investigar más. Me basta con hacer lo que me digan y presentarlo y aprobar. Y finalmente la investigación. Y sin investigación no existe innovación ni avance tecnológico, es decir, esto a nivel social. ¿A qué me refiero con estudio teórico y simulación? En el caso de lo que sería robótica, me refiero a que a lo mucho lleguemos a lo que tal vez muchos de ustedes conocen, MATLAB, simularlo, hacer buenas simulaciones, validación de datos, etcétera, y después se queda ahí, no se avanza más. Y unos dirían, claro, pero esto no se puede porque ¿cuánto cuesta un buen robot, un buen brazo robótico, marca KUKA, marca, bueno, de las muchas marcas que hay? Entonces es muy caro. Entonces suele ser también la excusa. Y por otro lado, los costos y la disponibilidad. Como les decía hace rato, durante mucho tiempo y hasta ahora se sigue creyendo que el estudio avanzado de la robótica requiere equipos complejos, es decir, necesito robots complejos para estudiar temas complejos de la robótica. Y en parte es verdad, pero en parte no. Equipos complejos significan costos altos, y costos altos suelen decantar, es decir, que un educador suele arrepentirse, digamos, de querer entrar en esto y se suele quedar en la, digámoslo así, en la simulación. Es decir, con un robot de costo alto me estoy refiriendo a un robot de gama alta, es decir, un robot que tenga mínimo un procesador, mínimo Raspberry. Y el Raspberry, por más que sea hasta cierto punto común aquí, sigue siendo caro. El más barato creo que está arriba de 400 o 500 bolivianos, lo cual no es muy barato, sobre todo teniendo en cuenta que el Raspberry por sí mismo no es un robot, hay que agregarle muchas cosas. Entonces, los objetivos de PyCoRobot serían desarrollar la organización de un sistema por medio de librerías invocadas por funciones simples, es decir, que sea fácil de programar. Que el sistema que tenga sistemas de navegación y adquisición de datos, que permita desarrollar y visualizar robots en tiempo real, que permite incorporar sistemas de control predefinidos y desarrollar protocolos de comunicación, es decir, que los robots sean inalámbricos. Y para eso se pueden hacer, digámoslo así, muchos avances. Lo que se busca es simplificar la implementación de sistemas robóticos reales, es decir, que se puede implementar sin preocuparse mucho tanto así por el costo y por el equipo. Asimismo, se busca que la estandarización. Muchos de ustedes tal vez han oído del muy popular actualmente ROS, es decir, Sistema Operativo Robótico, que es una plataforma, digámoslo así, estandarizada que se utiliza incluso en industria. El problema del sistema operativo robótico es que requiere microprocesadores, al menos lo suficientemente, o con la capacidad suficiente para tener un sistema operativo. Y un robot que funciona con un S32 no tiene un sistema operativo, tal como lo ha mencionado el anterior speaker. Es un sistema simple, no le puedes meter ahí un sistema complejo, menos un sistema operativo. Pero lo que quiere PyCoRobot, en este caso, sería que puedas hacer un comportamiento complejo, pero con robots simples. Digámoslo así, esa sería la idea. Al mismo tiempo, ¿con qué capacidades? Con sistemas de navegación inercial, sistemas de geometría, sistemas de visión a bordo, sensórica y cualquier otro sensor o, digámoslo así, sistema de adquisición de datos que puedas programarlo en Python, que es el alma de este proyecto, es decir, que está en Python. Ahora bien, veamos un poco de lo que se ha, digámoslo así, logrado hacer. Descripción de la prueba, en este caso es una secuencia de control multirobot, obviamente con PyCoRobot, es decir, utilizando la primera librería que está desarrollada, que es UCORobot, o librería de posicionamiento basado en marcadores. Ese es un sistema de control de formación
El posicionamiento periférico está hecho por visión artificial. Los modelos de los robots son de gama baja, es decir, estos robots están hechos con S32, es decir, con una placa que cuesta aquí en Bolivia entre 70 y 80 bolivianos, más motores, etc. Y este es un comportamiento complejo, porque es un modelo de control de formación. Pero ninguno de estos robots son de gama alta, es decir, ninguno de estos robots tienen una Raspberry, un LiDAR, etc. Son robots simples, pero que el sistema es centralizado. ¿Qué quiere decir? Que todo el proceso se realiza en la computadora y los robots pueden realizar tareas complejas sin ningún tipo de problema. Es decir, que el peso recae en la computadora. Posteriormente, si avanzamos un poco, tenemos algo un poco más quizás complejo, se podría decir, que ya sería un sistema, como lo vamos a ver ahora, de cooperación robótica. En este caso, la prueba consiste en que los 4 robots que se están moviendo actualmente tienen que llevar a un robot inhabilitado que está al medio a un lugar seguro. Es un comportamiento complejo, es decir, un comportamiento cooperativo. Y lo que busca, digámoslo así, el experimento es hacer que los 4 robots, en pocas palabras, rescaten al robot que está inhabilitado y que lo lleven al lugar seguro y que se detengan cuando el objetivo sea alcanzado. Tengan en cuenta que este es un modelo autónomo, es decir, no hay 5 personas o 4 personas controlando los robots. Es totalmente autónomo. Y lo que se busca es hacer que los robots cumplan una tarea específica. Entonces, lo que va a pasar aquí es que los robots van a, entre paréntesis, rescatar al robot que está en el medio y lo van a llevar a la zona segura. De una u otra forma, formándose ellos mismos. Y toda la programación de esto está en Python, es decir, en las librerías de PyCoRobot. Obviamente no la prueba completa, pero las funciones básicas están ahí ya programadas. Otra descripción, o bueno, otra prueba, digamos, esta vez también utilizando, digámoslo así, UCORobot, pero esta es para planificación de ruta. En este caso, que es una librería que también se encuentra en PyCoRobot, es un ejercicio en el cual el robot tiene que atravesar el campo sin tocar las bases negras. Es decir, de forma autónoma, pero sin tocar las bases negras. Es decir, es una combinación tanto de sistemas de control como de planificación de ruta. Y el robot lo está haciendo, obviamente, de forma autónoma. Y esto también, tengan en cuenta que todo esto es implementado. Esto se ha simulado, por supuesto, la simulación es importante y la validación teórica también, pero no pasar a la implementación suele ser muy duro, sobre todo cuando se está avanzando robótica o algún otro tema que es altamente, digámoslo así, implementativo. Este, por ejemplo, es un robot, digamos, un poquito de gama más alta, que es lo que nosotros hemos desarrollado, que es un robot ya con placa desarrollada, pero que tiene lo mismo, es un robot que utiliza una S32 para comunicación, un driver de motores, el más común que existe aquí, que es el L293D, y unos cuantos sensores y nada más. Y bueno, la prueba termina cuando el robot sale del laberinto. Otra descripción de prueba, esta ya es un poco más compleja, también es modelo de formación, pero esta ya es con una nueva generación de robots, es decir, tanto este sistema funciona con robots de gama baja como robots de gama alta, y en este caso es un modelo de formación, un poco más complejo, en el cual los robots tienen que formarse y esperar las órdenes del robot principal. Y bueno, cuando el robot principal se ponga en posición, se supone que todos los robots tendrían que generar un movimiento coordinado. Y bueno, ahí ya tendrían que generar un movimiento entre todos e ir avanzando en formación de un lugar a otro. Esto no solo es un control de formación, sino también es la introducción a lo que serían teorías de enjambres robóticos.
Y todo esto a nivel implementativo, es decir, robots reales. Nada de solo simulación. La idea es eso, saltar de las simples simulaciones a lo que es la parte implementativa. Aquí entramos a otra librería que está en desarrollo. Esta sería la iRobot, es decir, enfocada en drones. Y en este caso sería una prueba de la librería, en este caso para controlar orientación en tiempo real. Es decir, saber qué tan orientado está el robot en tiempo real. Bueno, en este caso la idea sería que esto esté implementado en una placa de control que esté enfocada en drones. Por supuesto para su control y por supuesto para su manejo y pilotaje. Y digamos otra de las pruebas sería igual por odometría, que sería una prueba en la cual el robot detecta, digamos, su posición en tiempo real, pero en base a encoder, es decir, a su movimiento, al giro de las ruedas. En este caso, se realiza la prueba y el robot tendría que generar un mapa virtual, digamos, de dónde se está moviendo exactamente. Obviamente teniendo en cuenta la posición y la orientación también en tiempo real. Y bueno, la implementación didáctica de estas librerías también la hemos utilizado. En la Universidad La Salle, por ejemplo, en la carrera de Ingeniería de Sistemas, se ha utilizado, digamos, el sistema PyCoRobot obviamente para enseñanza, en este caso, para un sistema de control de robótica móvil en robots diferenciales. Su objetivo de los estudiantes era hacer que el robot por su propia cuenta llegue al objetivo. De forma autónoma, por supuesto. Por otra parte, en la Universidad Católica también, actualmente tengo, digamos, una muy buena relación con el ingeniero, digamos, que está a cargo de la materia de robótica en la Universidad Católica, y también estamos intentando también esto, ponerlo, digamos, a disposición también, no solo de privados, obviamente, sino a disposición pública, es decir, cualquier universidad que tenga acceso a una librería que permite, digamos, el aprendizaje implementativo de robótica. En este caso era un sistema de control, igual multirobot, en este caso de posición, es decir, que el robot siempre vuelva a su posición inicial y que vuelva a su también orientación inicial. En este caso eran pruebas cuando ya se combinan, digamos, las librerías. En este caso se combina la librería RoverRobot y se la utiliza también con visión artificial, es decir, controlar a un robot por medio de señales visuales. Y, digamos, creo que esta es la última, sería la última prueba, digamos, que sea de una implementación didáctica, que era navegación autónoma por medio de marcadores, utilizando la librería RoverRobot y la librería UcoRobot. En este caso, el robot tiene que navegar por su propia cuenta, utilizando navegadores que existen en el ambiente, en este caso marcadores. Es decir, de forma autónoma también. Y bueno, el desarrollo, digamos, de la librería y su aplicación en didáctica está en desarrollo. Y, digamos, esta librería todavía no está en GitHub. La razón es porque la estamos, digámoslo así, haciendo un debugging, es decir, que sea compatible con la mayoría, no solo de sistemas operativos, sino también la mayoría de consolas. En este caso, yo suelo utilizar Spider,
más por la comodidad. Sé que hay otras consolas que seguramente ustedes me dirán que son mejores, más rápidas, etcétera. El mismo Linux, en otro sistema operativo, PyCharm, Visual Studio Code, etcétera. Y también otro tipo enfocado solo en Python. La idea es que sea compatible en la mayoría y yo creo que lo vamos a sacar en muy poco tiempo. O sea, lista, o al menos en su primera versión. Pero la idea es sacarla, o sea, de código abierto, repito, para que sea utilizable y que sea enfocada principalmente en la enseñanza. Es decir, que se pueda utilizar en todas las universidades y con requerimientos mínimos. Repito, estos robots son robots simples. No tienen un Raspberry, no tienen una Jetson Nano, no tienen nada de eso. Solo tienen una S32 y es compatible incluso con Arduino, siempre y cuando tenga un módulo Wi-Fi, se podría decir. Y se puede hacer que un robot haga cosas complejas, pero sin tener requerimientos al menos tecnológicos altos. Hoy en día es la idea. Y bueno, con eso terminaría esta pequeña charla. Un fuerte aplauso para nuestro speaker, por favor. Pasamos a la ronda de preguntas. ¿Tienen preguntas? ¿No? Ya no voy a correr, chicos, ya no puedo. Les recuerdo que el canje de puntos está habilitado en el comedor. Buenas tardes. ¿Cuánto porcentaje está efectuado el proyecto de la librería? Actualmente, UCOR Robot, que es la que utiliza marcadores visuales, o sea, para hacer sistemas multirobot, está avanzada más o menos en un 80%. La librería iRobot, que está enfocada en drones, está en proyección, es decir, debe estar muy baja, todavía en 10-20%. La librería Robot está más o menos 30%. Y la librería Giant Robot, que es para robots de competencia a nivel profesional, está todavía igual en proyección. Sin embargo, no podría tampoco dar una, ¿cómo se diría? Un porcentaje, porque recuerdo que esto nunca se va a detener, o sea, es una investigación para siempre, es decir, las personas que quieran colaborar en esto van a seguir y seguir poniendo más programas, más complejos, más simples, etcétera, y la librería va a crecer durante el tiempo, o al menos esa es la idea. ¿Alguien tiene otra pregunta? Tenemos dos preguntas. Buenas tardes. Mi pregunta es si con esta librería se puede hacer control en el espacio de sobreestados. Espacio de... Ya, eso es parte de teoría de control, supongo, ¿verdad? Eso, bueno, sí, claro que se puede. Es decir, actualmente, a ver, con respecto a control, hay sistemas de control de robots móviles, modelado, etcétera, sí, filtro de Kalman, filtro complementario, pero ya los sistemas de control más avanzados, obviamente no están, digámoslo así, vistos, pero cualquier colaborador, digamos, puede desarrollarlo y puede formar parte, digamos, de la librería en sí mismo. Recordemos que, digamos, con Python se puede hacer casi todo, de hecho, yo diría que todo, así que es totalmente compatible casi cualquier sistema de control en tiempo real. Bueno, buenas tardes. Una consulta. Entiendo que esta librería es desarrollada por usted, ¿verdad? Por mí y algunas personas más. Bueno, sí. ¿Y cuánto tiempo de desarrollo lleva y tal vez el proceso de rasgos? Diría que antes de, digamos, considerar que es una librería solo avanzando, digamos, por temas separados, debe llevar al menos unos 3 años de desarrollo. Un fuerte aplauso por 3 años de desarrollo. Eso es persistencia.